Saludamos a esta hora al senador por el Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay. Doctor Uribe, buenos días. William, un saludo especial a usted, a la mesa de trabajo y a todos los oyentes. Bueno, la oposición tuvo su espacio en el Congreso de la República para replicarle al presidente Gustavo Petro el largo discurso de instalación del Congreso de la República. Duró cerca de 1 hora y 5 o 6 minutos tal vez. ¿Qué fue lo que menos le gustó de lo que dijo el presidente, doctor Uribe? William, en primer lugar, escuchamos más de 1 hora describir un país que no existe, muy distante de lo que estamos viviendo. Y es un país de sueño y fantasías en el que vive Gustavo Petro, que no refleja lo que viven las familias colombianas. Nosotros tenemos que desenmascarar ese discurso mentiroso, porque lo que es evidente es que el cambio nunca llegó, fue una estafa. Y Gustavo Petro se ha caracterizado por promesas incumplidas, por incapacidad para gobernar y por hechos de corrupción, que por un lado tienen decepcionados a millones de colombianos que creyeron en él, pero por el otro tiene a millones de colombianos viviendo en dificultades permanentes. Gustavo Petro dice que todo va bien, cuando la realidad es que la inseguridad solo se puede comparar con lo peor de hace 20 o 30 años. Un tercio del país gobernado por las guerrillas y los criminales. Estamos nuevamente secuestrados en las casas, sitiados por el narcotráfico y con la extorsión disparada. En materia económica, persiguiendo este gobierno a empresarios y emprendedores, no habrá quien pague impuestos, y la reducción de esa pobreza, que es una tendencia con la que viene el país, producto precisamente del crecimiento económico del año 21 y del 22, pues no va a ser sostenible. Porque si la política social sin inversión privada es engañosa e insostenible. Si no hay impuestos para financiar la política social, no existe. Entonces, pues lo que uno ve es un presidente desconectado y donde pues yo prácticamente no solamente resalté esa desconexión total, sino primero el riesgo de la constituyente. Para resolver los grandes problemas del país no se necesita una constituyente, se necesita un buen presidente. Esa constituyente no solo le sirve a él para intentar mantenerse al poder y a políticos tradicionales para mantenerse vigentes. Los actos de corrupción, le mencioné uno por uno, esos actos de corrupción que oímos a través de los micrófonos de la FM permanentemente, esas denuncias, se las dije en la cara, porque eso es lo que hoy tiene absolutamente indignado a los colombianos, ese asqueroso entramado de corrupción de la unidad de riesgo. ¿Cómo con nuestros impuestos pagan favores en el Congreso y cómo financian guerrillas? Pero también le hice referencia a su ausentismo, a su incumplimiento, a su pereza. Mire, William, Colombia es un país que trabaja, que madruga, que la inmensa mayoría de colombianos tienen que salir de su casa a las 4, 5, 6 de la mañana, en el campo o en las ciudades. Un país que trabaja así no merece un presidente que no lo hace. Y lo que tenemos que recordar es que aquí el Pero valor del trabajo es fundamental. entonces asumo, senador, que usted fue de los que o se rió a carcajadas o reviró cuando el presidente hablaba de ese gobierno y de esos ministros eficientes que él tiene. Tarsi, buenos días. Tiene usted razón. No solo es vergonzoso, sino cómico que Gustavo Petro diga que este es un gobierno eficiente. Decía yo, por ejemplo, que la corrupción también es derroche y que este gobierno había aumentado en 52% los gastos de funcionamiento y tiene la nómina pareja más grande de la historia del país, que contrasta precisamente con la inversión más pobre, más paupérrima en inversión, la ejecución más paupérrima en inversión. Es decir, lo que no son eficientes. Es decir, es un gobierno ineficiente, incompetente, incapaz. Y Gustavo Petro se para prácticamente a hablar, insisto, de un país y un gobierno que no existe. Lo que a mí me preocupa es que mientras Gustavo Petro dice eso, los colombianos en su inmensa mayoría sufren. Hoy en Colombia hay más personas con hambre que antes de Gustavo Petro, según el propio DANE. Esas mismas cifras que reconoce Gustavo Petro, por ejemplo, en pobreza, bueno, dicen que en Colombia hay más de 1 millón de personas durante el gobierno de Gustavo Petro que han dejado de comer 3 veces al día. Y Petro dice que es eficiente. Y insisto, esa reducción de la pobreza, primero, no es sostenible, porque si destruyen a los empresarios y emprendedores, no habrá quien pague impuestos para sostenerla. Pero lo que es evidente es que también es el resultado de una tendencia que viene el crecimiento económico del año 21 y 22. Y está bien, Gustavo Petro, que saque pecho con eso, pero lo que es cierto es que los colombianos no podemos comer cuento. Entonces, sí, tienes razón, Darcy, es lamentable que Gustavo Petro se pare a mentirle y engañar al país de esa manera. Doctor Uribe, lo saluda Juan Lozano. Mencionaba usted las llegadas tarde, las demoras. El conjunto de episodios del 20 de julio, además de la instalación del Congreso,
tuvo un incidente relativo al inicio del desfile de Estado, del desfile de nuestra fuerza pública, que tuvo que posponerse por varias horas mientras llegaba el señor presidente y no llegó. El discurso fue sin presidente de la República al comienzo y luego tuvo que retirarse antes porque el desfile ya estaba retardado y no terminó de ver el desfile cuando pasaba la policía. ¿Él les hizo alguna referencia a eso? ¿Alguien explicó por qué el señor presidente de la República llegó tarde? ¿Qué opina usted de todo ese episodio alrededor del desfile? No, Juan, un saludo especial, buenos días. Gustavo Petro llegó tarde al desfile y llegó en guayabera, lo que de alguna manera es un desplante para las fuerzas militares y la policía. El desfile del 20 de julio simboliza nuestra independencia. Es un homenaje a quienes la hicieron posible. Es el homenaje a los hombres y mujeres que día a día nos mantienen libres precisamente de la criminalidad. Este es un país, a diferencia de muchos otros en el mundo, que ha valorado profundamente a los militares y policías porque llevamos años enfrentando la criminalidad, el narcotráfico, las guerrillas, el narcotráfico. Y lo que es evidente es que este desfile es un desfile que nos hace sentir orgullosos a los colombianos, donde las fuerzas militares despliegan lo mejor de sí. Y el presidente llega, no solo tarde, sino llega demostrando absoluto irrespeto, como lo hizo en la posición del comandante general, donde se queda, donde llega tarde, en muchas ceremonias permanentemente no llega. Y esos desplantes a la fuerza pública, creerá él que son solo a la fuerza pública, pero además de ser a la familia militar y policía, es a los colombianos que no se nos olvida el sacrificio de hombres y mujeres que han entregado la vida por este país. Pero no dijo nada, porque Gustavo Petro es hábil para lavarse las manos, para justificar sus ausencias, sus errores, su ineficiencia. Pero yo sí lo dije, comencé solidarizándome con la fuerza pública por el desplante que hizo. Y termino con esto, William, diciendo, sí, Gustavo Petro está debilitando a la fuerza pública, bajando su moral, y mientras empodera a los criminales de Colombia, criminaliza a los policías y militares. Venga, doctor Miguel, una pregunta. Es que con Juan lo establecíamos esta mañana. Y aquí tenemos una gran preocupación los colombianos, y siempre lo decimos, aquí en la FM de RCN somos la voz de los que no tienen voz, y los que no tienen voz hoy dicen, hombre, ¿qué vamos a hacer con este Congreso? Porque el presidente el 20 de julio lo que hace es, primero reconocer que lo de Olmedo es cierto, ¿no? Eso debería ser el titular en todos los periódicos hoy. Presidente Petro reconoce que el escándalo de la ONG RD es cierto, es verdad, ¿no? Y acto seguido hace un anuncio y una justificación mediante la cual el Congreso va a seguir haciendo lo mismo para aprobar peor, utilizando el fast track, las cosas que no ha podido aprobar en el pasado. ¿Qué pasa con el Congreso, doctor Miguel? ¿Qué pasa con el Congreso, doctor Miguel? Luis Carlos, un saludo especial. Mire, esa misma indignación que usted manifiesta es la misma que siento yo. Soy senador, pero soy de oposición. He sido absolutamente coherente. Hago parte del único partido que arrancó sin dudas en la oposición. A nosotros no nos tenían que contar quién era Gustavo Petro, o no teníamos que haberlo vivido para saber el desastre que era, lo que venía. Y por eso hemos hecho una oposición absolutamente respetuosa y, por supuesto, pensando en el país, pero evidentemente oponiéndonos en buena parte a todo lo que está sucediendo. Lo que usted hoy menciona es un asqueroso entramado de corrupción. Primero, que surge en la unidad de riesgo, que solo es la punta del iceberg, vienen muchos más episodios y que tienen un propósito: comprar el apoyo en el Congreso a las reformas del gobierno. Cuando Gustavo Petro pide perdón y reconoce que él no lo nombra, no es suficiente. Se lo dije en el discurso. ¿Quién le dio la orden a Olmedo? Es que Olmedo, Luis Carlos, no estaba robando plata para él y su familia. Si así hubiera sido, esta discusión es diferente. Olmedo estaba robando plata para pagar favores, para beneficiar la agenda del gobierno, para patrocinar guerrillas en favor del proyecto político del gobierno. En otras palabras, él no se mandaba solo. El propósito de Olmedo era cumplir las órdenes ¿de quién?
No es suficiente que Gustavo Petro se lave las manos de esta manera y por eso le exigimos a la Fiscalía y autoridades llegar al fondo del asunto. Y lo que le he reclamado al Congreso durante meses es independencia y dignidad. Después de todos estos escándalos, deberíamos prácticamente hacer un gran consenso de no tramitar esas reformas hasta que se llegue al fondo de estos actos de corrupción. Y usted tiene razón, insisto, indignante, frustrante, ver cómo a pesar de estos escándalos, estas revelaciones, las informaciones incluso que ustedes mismos revelan todos los días, Luis Carlos, siguen tramitándose estas reformas. Ahora, yo quiero decirle a usted y al país, no podemos permitir que se apruebe ningún fast track, ningún trámite rápido, ni para una constituyente, ni para unas reformas inconvenientes. Y los colombianos tienen que tener absoluta atención de los congresistas que sean cómplices de este tipo de actitudes, porque esto es vender el país literalmente, es poner en riesgo la democracia y la libertad. Y termino con esto frente a la constituyente Luis Carlos muy rápido, que se lo dije al presidente en su cara. Nosotros los colombianos no podemos cambiar una constitución del 91 que reivindica la libertad de los ciudadanos, la acción del Estado, la iniciativa privada, por una constitución estatista que acabe la libertad. No podemos cometer ese error. 7:57 a.m. es el senador por el Centro Democrático, el doctor Miguel Uribe Turbay. Le agradezco mucho por su tiempo, es usted muy amable, muy gentil. Muchas gracias. Gracias, doctor Miguel. 7:58 en la FM.